Muy Adelante, buenas Jackie. tardes para todos. Vamos a dar inicio entonces desde la Facultad de Artes Integradas y la Oficina de Egresados. Le damos la más cordial bienvenida a este encuentro que nos convoca denominado Cuerpo y Sensación en el Hábitat Urbano. Bueno, agradecemos entonces mantener silenciados sus micrófonos y desactivadas sus cámaras para evitar interferencias en la conexión. Asimismo, durante el encuentro podrán formular sus preguntas o realizar sus aportes a través del chat. Sin más preámbulo, le doy entonces la bienvenida a María Isabel Cano Naranjo, doctoranda en realidad asediada, concepto, proceso y experimentación artística de la Universidad de Barcelona, magíster en historia, maestra en artes plásticas de la Universidad Nacional, directora de la maestría en creatividad de la Universidad de San Buenaventura en Medellín, investigadora asociada en MinCiencias. Bienvenida, María Isabel, tienes la palabra. Hola, Jackie, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a los participantes por su tiempo, por su disposición y su escucha. Voy a compartir pantalla entonces. Perfecto, Jacqueline me confirma si todo está bien. Sí, ya Sí, estamos observando. se ve. Ok, perfecto. Bueno, hoy vamos a tener una conversación acerca de la experiencia sensible desde el cuerpo en el espacio urbano. Todos vivimos una experiencia de espacio urbano, así sea que habitemos en lo rural. Creo que la ciudad contemporánea, ¿cierto? Más que un lugar, ya es un concepto, ¿cierto? Que se traslada cada vez a mayor velocidad hacia los lugares en los que vivimos, hacia los diferentes ecosistemas. Y por eso, desde la maestría en creatividad, quiero realizar como esta apuesta, digamos que teórica, desde la estética y la sensibilidad, ¿sí? Esta reflexión está basada especialmente en mi investigación actual sobre el cuerpo que desarrollo en la Facultad de Artes Integradas de la Universidad de San Buenaventura, y está nutrida por diferentes autores que, digamos, de alguna manera han empezado a ser cómplices como de mi trayectoria investigativa, que son Michel Serres, André Le Breton, Joanny Palasma, Diana Ackerman, Gilles Deleuze, Steiner, Merleau-Ponty, entre algunos otros. Entonces vamos a tomar el atrevimiento de leer y conversar para poder mantener como los tiempos sobre todo, ¿sí? Y como el ritmo de la presentación. Quiero empezar con esta frase: en el crepúsculo alas rosadas tiemblan sobre las colinas y el violeta nos regala con una danza de sombras sobre el lago, que viene de una historia natural de los sentidos de Diana Ackerman, para hablarnos un poco sobre la percepción del color. Y quiero empezar por ello porque en esta charla vamos a abordar sobre todo asuntos de color, forma, material, textura. Creo que los arquitectos, diseñadores, artistas que están aquí presentes están bastante relacionados con estos, digamos que códigos estéticos que acabo de mencionar. Sin embargo, los contadores, administradores, abogados que también están aquí, indudablemente tienen cuerpo y tienen un cuerpo que siente la forma, el color, la textura, el olor, la sensación. Y entonces desde ahí vamos a hablar. Pero todo esto, desde el diseño de la ciudad, pues pienso realmente que el diseño de la ciudad puede generar una reconciliación entre nosotros y el mundo, ¿sí? Digamos que eso es algo que hace el diseñador, ¿cierto? Genera vínculos del ser con las cosas, del ser con el espacio. Y esta mediación que hace el diseñador, que hace el que piensa la arquitectura, el que piensa el equipamiento urbano, realmente tiene un lugar inevitable que es nuestro propio cuerpo, ¿sí? Porque nuestro cuerpo está cargado de unos dispositivos maravillosos que son los sentidos.
Pero no nos vamos a quedar hoy en los 5 sentidos, sino que vamos a expandirlo un poco más. La experiencia sensible se da gracias a nuestra condición corporal, como lo decía. Y por esta podemos percibir el mundo, no por otra cosa, ¿cierto? El cuerpo es nuestro vehículo, no es nuestra cárcel, ¿cierto? Como una visión platónica que tenemos pues como circunscrita en Occidente. Me gusta más la idea de Paul Ricoeur, que el cuerpo es el signo del alma, ¿cierto? Sima, no sema, sima como signo del espíritu, realmente. Y la ciudad tiene el reflejo del espíritu de quienes la habitan, ¿cierto? En sus colores, en sus olores, en sus basuras, en sus bellezas, en su paisaje. Vamos a hablar un poquito de algunos términos, ¿cierto? Para poder como ubicarnos en esta reflexión. Uno es la sensación, ¿cierto? Que estamos muy familiarizados con ese término, pero finalmente nos quedamos en un nivel bastante superficial, aunque la superficie realmente es la membrana de la sensación. También vamos a hablar, por tanto, del cuerpo, que es ese medio, ¿cierto? Por el cual podemos entonces generar ese acercamiento, esa experiencia estética, perceptiva del lugar, en este caso pues hablando de la ciudad. Vamos a hablar de los sentidos, de la experiencia y de la ciudad como ese espacio de habitar el mundo. Y empecemos pensando que finalmente e inicialmente, principio y fin, la ciudad se enfrenta es con el cuerpo. El espacio urbano se vive desde el cuerpo, no desde la cabeza, ¿sí? Sino desde la corporalidad. Pues las piernas son las que miden la distancia del parque, la longitud de la acera, la mirada es la que proyecta el cuerpo en el ir, ¿cierto? La mirada es la que proyecta el cuerpo si cabe o no en una fachada. Eh, el cuerpo con sus sentidos es la que observa la iglesia, la casa de gobierno, la zona comercial, el carro pasando, los ojos divagan por las rotondas. Es nuestro cuerpo el que dibuja como en un abstracto el lugar en el que estamos. Y nuestro olfato es el que le da memoria, el que le da recuerdo, el que trae realmente un constructo desde allí. Y así con cada uno de los sentidos. Acudiendo un poco a Cuerpo, Memoria y Arquitectura, un texto de Blumer y Moore, lo cito realmente, que dice: el hombre mide y ordena el mundo partiendo de su propio cuerpo. El mundo se abre por delante de él y se cierra por detrás. Es desde la experiencia de él estar ahí, ¿cierto? Que se siente realmente el tamaño de las cosas, de las puertas, cuando se abren, cuando se continúa el paso. Ahí cuando el cuerpo está presente se dimensionan las salientes, donde uno podría tropezar, el peso de nuestro cuerpo impacta el mobiliario urbano, se siente caliente, se siente que la ciudad está fría o que está áspera, que está dura, que está lisa. En todo caso, se siente la ciudad. En la medida en que nosotros habitamos el lugar, el mundo, nos esforzamos por sostener una posición siempre erguida, ¿cierto? Y eso habla también de nuestra condición diferenciadora frente a los animales, ¿sí? No es solamente pues como la secuencia de los homos que conocemos, sino que realmente a partir de la posición generamos diferencias espaciales también de nuestro pensamiento. Nosotros somos capaces de ubicar arriba en oposición a lo que está abajo y podemos decir que tenemos pensamientos bajos o podemos decir que tenemos posiciones arribistas o que existen cosas buenas y malas, lo diestro y lo siniestro. El espacio pues nos define, pero desde que entramos al sistema educativo, ¿cierto? Es un poco un pensamiento más crítico, nos instalan dentro del medio cartesiano, ¿cierto? Las coordenadas X y Y, pero solamente posteriormente y a conciencia nosotros podemos cuestionar que la condición del mundo es ante todo cualitativa, no cuantitativa. El mundo no se asume por estadísticas. La estadística puede ser una herramienta para conocer los comportamientos del mundo. Y no solamente la estadística, ¿cierto? El texto
En fin, pero todo está realmente a partir de la cualidad que surge a partir del dato, ¿cierto? Y ese dato no siempre está enmarcado en los ejes X y Y, ¿cierto? Pues antes del pensamiento están los sentidos. Con Descartes, recuerdan esta cita de pienso, luego existo, significa omitir la inmersión sensorial del cuerpo humano en el seno del mundo. Antepone la cabeza. Si pienso, existo. Pero llega otra apuesta, que es siento, luego existo. Es otra manera de plantear que la condición humana no es por completo ni mental ni espiritual, sino ante todo corporal. El estudio antropológico de los sentidos aborda dejarse sumergir en el mundo, estar dentro de él, ¿cierto? No es como que tan sensible que eres, ¿cierto? O hoy estoy muy sensible. No, sino dejarse sumergir en el mundo desde una experiencia estética sin desistir de una sensualidad que alimenta tanto el diseño como la escritura, como el análisis del espacio. El cuerpo es, por tanto, multiplicación de lo sensible. El calor se multiplica en nuestro cuerpo, se refleja allí. Las texturas tienen lugares allí. Está incluido en el movimiento de las cosas y se mezcla con ellas en todos sus sentidos. Uno está moviéndose mientras pasa la calle con los carros también moviéndose. Entre la carne del ser humano, pues, y la carne del mundo, las cosas, no existe un quiebre, sino más bien una continuidad sensorial siempre presente y siempre activa. Así tengamos mucha mentalidad, ¿cierto? Seamos absolutamente racionales o seamos muy emocionales. El individuo solo toma conciencia de sí a través del sentir. ¿Cierto? De hecho, cuando la gente está loca dice, pues perdieron el sentido. ¿Cierto? Es súper importante el sentido a sí mismo. O cuando yo veo a los estudiantes como con los ojos como desorbitados un poco, es porque están desconcentrados, no están dentro de sí. ¿Cierto? La experiencia del sentir experimenta o abre una experiencia, digamos que de la existencia, mediante las resonancias de la sensación, mediante la percepción, ¿cierto? Que no deja de atravesar el cuerpo. Eso es muy de André L. Breton en la antropología de los sentidos. Una constante para que sigamos haciendo un pensamiento un poco más crítico a la ciudad, que es también mi intención, ¿cierto? ¿En qué ciudad vivimos? Queremos ser como unas ciudades europeas y somos latinoamericanos con unos cuerpos de sensación muy diferentes, ¿cierto? Y aún así, ¿cierto? En Europa también tenemos cuerpo, ¿cierto? Y considero que estos hábitats están siendo diseñados ante todo para el ojo, ¿cierto? Pero para un ojo distante, ¿sí? Dicen Blumer y Moore, nuestras ciudades en que van apilándose unos pisos sobre otros, dan testimonio de la habilidad de constructores e ingenieros que poseen para manipular elementos estrictamente cartesianos, pero no presentan la menor relación con ese sentido del espacio referido al cuerpo, cargado de valor con el que comenzamos a vivir. Y vamos a ver un poco, pues, como con pinzas esa crítica, porque no se trata simplemente de hacerse a un lado y señalar para nada, ¿cierto? Sino que se trata de reconciliarse, ¿cierto? Con el diseño, ¿cierto? Para que seamos unos diseñadores que podamos ser considerados creativos, innovadores, pero porque acercamos nuestra creación arquitectónica o urbana al cuerpo, a la gente, a lo humano. Es ese espacio que habitamos el que a su vez nos hace sentir nuestra propia corporeidad. Cuando vamos a un campo nos sentimos distintos, no sentimos solamente el campo, sino que sentimos nuestro cuerpo en el campo. Cuando vamos a un lugar, a la ciudad, la sentimos a través de nosotros y nosotros a través de ella. Como dice Joanny Palasma en la arquitectura de la piel, la ciudad y mi cuerpo se complementan y se definen el uno al otro. Habito en la ciudad y la ciudad habita en mí. Nos terminamos pareciendo
y nos terminamos confundiendo simbióticamente con los lugares, y no solamente la ciudad, con nuestra habitación, con nuestro lugar de trabajo, con los lugares que más frecuentamos y que podemos territorializar, ¿no? Ahora bien, me pregunto cómo entonces el diseño le da voz al cuerpo. ¿Cómo hacer, pues? ¿Cómo se explora el espacio desde el movimiento del cuerpo para comenzar un proceso de diseño creativo en alianza con la experiencia de la vida? ¿Por qué no empezar? Hola, ¿por qué no empezar sintiendo el cuerpo en lugar de sintiendo el material o la dimensión? ¿Por qué no pensamos si el pie nos cabe en la escala antes de pensar si la escala cabe en la casa, ¿cierto? O si el cuerpo se puede mover en la ducha para bañarse antes de pensar si si la cabina o si la ducha caben en el baño, me hago entender. Nuestro sistema biológico corporal nos puede proporcionar unas herramientas bastante interesantes para lograr ese encuentro de los seres humanos con los entornos urbanos, arquitectónicos, vivos y llenos de estesis, de percepciones, de afectos. Es el estudio del cuerpo, pues, en tanto género, vulnerabilidad, diversidad, que permite que el ejercicio del diseño arquitectónico se configure como una posibilidad de innovar, de incluir, de acercar el espacio a las necesidades de quienes van a habitar ese espacio, ¿cierto? Partiendo de esa experiencia sensible. Yo considero que la estandarización de los cuerpos es muy recurrente en nuestro entorno, que cuando le ponemos la escala, ¿cierto? Incluso a una maqueta, ¿cierto? La idea sería preguntarnos, no es solamente qué forma tiene, ¿cierto? Si es un personaje de qué tipo, fenotípicamente, qué capacidades, qué color, qué género, sino preguntarnos si le duele el cuerpo, si no le duele, si tiene toda su movilidad. Es necesario entonces preguntarse si las múltiples voces pueden o no ser incluidas en el diseño arquitectónico. Nuestra piel es un vehículo fundamental para pensar esas cosas, para sentir esas cosas. Nuestra piel reacciona, por ejemplo, a la arquitectura. ¿Por qué? Porque reacciona a la temperatura, a la humedad, a los cambios de luz, a los cambios de color. La arquitectura podría canalizar estas formas de vida activando el ejercicio del diseño desde una perspectiva que incluya diversidades de cuerpos, de especies, de culturas. Y cuando digo de especies es real. Es muy difícil encontrar un lugar donde solamente habite la especie humana. Hay muchas especies que hoy en día habitan con nosotros. Y no solamente me estoy refiriendo a que cada vez haya más diseño para mascotas, ¿cierto? Que también, y el espacio para las mascotas, pero hay un montón de especies que están con nosotros y que nos ayudan, ¿sí? Pensar en las abejas, por ejemplo, o en las hormigas, ¿sí? Cuando el cuerpo explora el espacio desde su movimiento, hace que la percepción se entrene, que la sensibilidad se potencie, que se adviertan las condiciones materiales y sensoriales del espacio y de los objetos. Pueden haber zonas de un edificio que el cuerpo no habite o espacialidades que plantean unos relacionamientos muy diferentes entre el cuerpo, el objeto, la luz, la temperatura, porque tiene uno que agacharse, porque siempre son muy oscuros, porque siempre hay al poniente y te encandelilla. Pero es el cuerpo el que mide eso. La percepción nuestra en un lugar invita a comprendernos entonces como sujetos habitantes y constructores al mismo tiempo de una ciudad. Su diseño nos diseña. ¿Por qué? Porque nos permite generar nuestro desplazamiento, nuestra transformación, nuestro ser, nuestra interrelación con el mundo. Nuestra corporeidad se desarrolla desde los imaginarios que nosotros tenemos en el hábitat, que están nutridos del aroma, por ejemplo, de los sonidos de un hábitat. Cuando uno piensa en ciertas ciudades, piensa sonoramente en pitos,
si es que el pito es una gran característica de la ciudad, ¿cierto? Pero también piensa uno en pájaros, cuando estamos hablando de otro tipo de espacios. Si los estándares ocupan nuestro imaginario arquitectónico, pues porque nos tenemos que basar en los estándares. No, si solamente los miramos a esos estándares, es decir, los materiales de moda, los livianos, solamente los materiales, por ejemplo, sostenibles, pero mirados desde la sostenibilidad, pero no solamente desde los datos, sino desde el cuerpo. En estos días que estaba en un congreso de bioclimática, entendí que la razón fundamental de la bioclimática es el cuerpo humano. Así podremos diseñar unos cuerpos reales. Dice, porque si diseñamos la ciudad, diseñamos el cuerpo. Pues podremos diseñar unos edificios para unos cuerpos latinoamericanos, diversos, múltiples. La ciudad que nosotros conocemos, la ciudad que caminamos, esta, donde ustedes viven, estamos virtual, no sé dónde viven, pero nuestra ciudad contiene todas las posibilidades para una intervención creativa y por tanto para una transformación en la línea de la ecología, de la sostenibilidad, de la crisis climática, de la crisis económica, política que vivimos. Me pregunto, ¿podemos abrir nuestros sentidos como diseñadores, como artistas, como creativos, para ver qué otras formas de vida habitan en estas ciudades que parecen estandarizadas? Y no solamente me refiero a los arquitectos, ¿cierto?, sino también a los que la habitamos, porque todos construimos la ciudad. Es muy distinto cuando una ciudad está deshabitada, ¿cierto? Cuando una ciudad está rota, pues cuando una ciudad está en guerra, como vemos por las noticias hoy en día en Ucrania, por ejemplo. Somos nosotros quienes construimos la ciudad, el cuerpo. De hecho, cuando los cuerpos no están, la ciudad se cae. Se la come una cosa como el tiempo, como un inmanente. Hay detalles de ese hábitat que nos invitan a pensar en otras formas de organización, biológica, espacial, relacional, ¿cierto? Y es ese caminar, ese habitar consciente, no simplemente pues que yo vivo aquí y ya está, ¿cierto? Cojo el bus y voy a la U, ¿cierto? Sino el habitar consciente, consciente del cuerpo en ese lugar, consciente de los sonidos. Yo con mis estudiantes, bueno, mis estudiantes y yo hacemos ejercicios de entrenar los sentidos para poderlos activar, porque uno cree, por ejemplo, que tiene oídos, porque tiene orejas y porque oye en general. Pero otra cosa es hacer ejercicios de cerrar los ojos, quedarse quieto y solamente estar concentrado en la escucha durante 3 minutos, contando los diferentes sonidos que puedes escuchar. Ahí haces un ejercicio de activación de los sentidos de la escucha. Y así yo creo que ese habitar consciente permite entonces la activación de unas sensaciones en una posición atenta frente a esta práctica estética. Permite mover las perspectivas, mirar abajo, cuando caminamos mirando arriba o mirando detenidamente el lateral o mirando detenidamente abajo, pero despacio. De hecho, es muy difícil caminar despacio hoy porque tenemos mucho afán, porque hay muy poco tiempo. Vamos a poder mirar y reconocer incluso comunidades que están allí, arriba o abajo, y saber cómo construyen su vida. Cuando digo comunidades, puede ser gente, puede ser animales, pueden ser plantas que empiezan a habitar las grietas. Si miramos para arriba, por ejemplo, a veces vemos el cielo lleno de carteles. Eso es una manera de habitar. Objetos colgados de los cables, grafitis altos, vecinos sembrando en un balcón, qué maravilla, trabajando frente a su ventana. Estamos en un intercambio ecosistémico permanente y no nos damos cuenta. Ser nómadas, ¿cierto? Nos permite finalmente esa sensación, ¿cierto?, como de estar conscientes en un campo estético. Ahora bien, la sensación, ¿qué es la sensación?
La sensación es lo que está realmente entre el cuerpo y el objeto que siente. Nuestro cuerpo es el que vive realmente o el que siente el diseño, ¿sí? Ninguno más. Inicialmente, ese ser nómadas nos permitió habitar el mundo, ¿sí? Eso se puede leer, por ejemplo, en Francesco Carreri, en el Andar como práctica estética. Pero después, el diseño nos ordenó nuevamente el mundo y ese ser nómadas nos permitió distribuir también nuestro aparato sensible, nuestras sensaciones, ¿sí? En sensaciones como cuáles, como una experiencia térmica, una experiencia áptica, es decir, para el cuerpo, para el tacto, para la piel, ¿cierto? Biológica, en todas sus formas. La sensación, pues, es lo que está entre el cuerpo y el objeto. La sensación es como un ente diferente, ¿cierto? Aparte, va y viene, ¿cierto? Tiene una cara vuelta al sujeto, porque es lo que yo siento, pero tiene una cara vuelta hacia el objeto, porque es como yo configuro después de haber sentido, ¿sí? Es decir, yo puedo sentir un afecto de dureza, entonces lo retribuyo al edificio para decir que tiene un material X o Y, o que esta silla está dura. Entonces la sensación tiene esa ánima, ¿sí? Digamos que va de la calle al asfalto, va nuestro cuerpo sensible, recorre, el mundo está lleno de sensaciones andando, ¿cierto? Y está en nosotros también, abrir nuestro cuerpo para sentirlas o no. Por eso lo áptico que anuncia Gilles Deleuze en la lógica de la sensación, hablando un poco no, hablando un montón de la pintura de Francis Bacon, uno de los textos que le dedica exclusivamente a un artista, Gilles Deleuze. Lo áptico lo enuncia Deleuze entonces como la condición corpórea de las cosas. Él habla de la pintura, ¿cierto? Pero finalmente luego se aplica a la vida, porque está hablando de la lógica de la sensación en el mundo, ¿cierto? Lo áptico es entonces lo sentido desde esa percepción matérica, táctil de contacto. Pero a nosotros nos enseñaron a no tocar, a no oler. A quien no le, la mamá le dio una palmada en la mano porque está oliendo la comida. Entonces uno no huele un banano, ¿cierto? Sino hasta que se lo acerca a la boca, ¿cierto? Pero qué rico ir a una plaza y oler el maíz, ¿cierto? E ir a los lugares y ser capaz de olerlos. Y después de la pandemia creo que teníamos una necesidad de oler el cuerpo de los demás. Cuando digo el cuerpo es el olor del papá cuando uno lo abraza, ¿cierto? Hace un montón de falta. Y es esa imagen del cuerpo, la imagen, y cuando digo la imagen no es solamente para los ojos, porque ahí sí, mejor dicho, me contradigo con palasmada, ¿cierto? Sino la imagen multisensorial, ¿cierto? Del cuerpo también y del mundo, que se define básicamente a partir de la experiencia áptica, ¿sí? Y la recomendación que nos hace Johnny Palasmada es pensar en cuando tenemos la mirada desenfocada, o cuando uno tiene la pupila dilatada, cuando no ve casi, cuando está cansado. Y es ahí cuando percibimos más mediante la piel. Y por eso quienes no tienen todos los ojos 20/20 tienen una percepción brutal de las cosas en general, ¿cierto? De la situación, del olor de las situaciones, hablando kinestésicamente, ¿cierto? Del color de las decisiones, ¿sí? De la áptica, de toda la situación que se está viviendo. Nuestros sentidos, de hecho, se pueden definir como especializaciones todas de lo áptico, todas del tacto. Es decir, somos un montón de tacto que se especializa, por ejemplo, el tímpano, escuchamos por un asunto de tacto con el tímpano. Y el gusto, degustamos porque tenemos una especialización del tacto, ¿cierto? Cuando la sal toca nuestra lengua o lo picante, ¿cierto? Diana Ackerman nos da esa apertura, ¿cierto? Por tanto, sentir la ciudad, el espacio urbano, la arquitectura desde nuestro cuerpo es una invitación a activar el tacto y abrirlo a otras sensaciones que emanan de dónde, del color, no solamente de la forma en cuanto a imagen, sino de todo lo que trae un color hacia nosotros, de la textura.
Por eso pongo esta imagen que es de todas las imágenes, perdón, un paréntesis. Tienen allí pues como su autor, ¿cierto? Estas son unas fotografías pues de artistas y podemos ver esa relación áptica de toda esta imagen, del charco en el asfalto, casi que huele, o miremos esa textura sintética a la izquierda, abajo, y la relación con el textil amarillo de la falda de la mujer, ¿cierto? Casi que se le siente su carácter a la mujer, ¿cierto? Se le siente casi que su vida, ¿cierto? Cuando uno porta un traje de estos, o cuando la ciudad porta un traje de estos, ¿cierto? Después de que ha llovido. Digamos que el cuerpo y el espacio sufren de una adaptación muy interesante en el espacio urbano, ¿cierto? Y casi todo es por esas cualidades ápticas y kinestésicas. Ahora bien, podemos hablar también un poco sobre la percepción del hábitat desde el olfato. El olfato es una maravilla, ¿cierto? El tratado que hace Diane Ackerman del olfato en su texto de La historia natural de los sentidos es increíble, ¿cierto? Y cómo une el olfato con el gusto, ¿cierto? Cómo une el olfato con el recuerdo. Sentir el olor de la ciudad. Espero que tengan alguna imagen cuando digo eso, ¿sí? Cómo afecta ese plano visual que vemos mientras algo olemos. A mí personalmente me afecta mucho. Si yo veo una imagen de desagrado y en ese momento hay un olor también parecido, muero, ¿cierto? Cuando se juntan esas dos cosas. ¿Cierto? Pero nada mejor que cuando empiezan a ver olores interesantes en un lugar un poco caótico para los ojos. ¿Cierto? O cuando una textura de pronto emana un olor absolutamente diferente a lo que nosotros pensábamos, ¿sí? Oler es ser capaces de relacionar nuestra memoria con nuestro cuerpo y con la arquitectura. Es activarnos como provocadores de interacciones entre el entorno, la mente y el cuerpo. Como dice Ackerman, abro comillas, el mundo es un manjar sabroso para nuestros sentidos. Y es ese momento fático, como diría Deleuze, ¿cierto? En el que una sensación va de un lugar a otro, por ejemplo, del ojo al olfato, ¿cierto? Cuando empezamos a comprender nuestra experiencia del hábitat, en este caso la ciudad, ¿cierto? Los olores detonan suavemente en nuestra memoria como unas minas, ¿cierto? Como unas minas escondidas bajo la hierba durante muchos años y de pronto hay olores que despiertan recuerdos que no los pudieron haber despertado imágenes o sonidos, sino que de pronto llega un olor y es solamente cuando uno dice, esto me acordó de un amigo de de cuando yo era chiquita, por ejemplo. Te pregunto, ¿a qué huelen los cubos, por ejemplo? Hay una teoría que se llama estereoquímica, que muestra la conexión que hay entre las formas geométricas de las moléculas y las sensaciones odoríferas que producen, ¿sí? Es decir, la forma molecular, cuando aparece en nuestro cerebro, hace que se dispare un impulso nervioso específico. ¿Sí? Una esfera roja, una planicie gris, una colina azulada. Los olores mentolados, por ejemplo, tienen una molécula triangular. Me pregunto entonces, ¿olerán a menta las espinas en algún otro momento de la vida? Un olor particular realmente nos hace ingresar de nuevo en un espacio de la memoria, en un espacio de la percepción. La nariz, por ejemplo, hace que los ojos recuerden. Qué tan bonito eso, ¿no? La nariz hace que los ojos recuerden. La inocencia y la curiosidad quizás entonces olerán a golosinas, a chocolate. La zapatería abre la reja y nos sumerge inmediatamente como en un establo, como en una caballeriza. ¿Por qué los edificios abandonados tienen un olor similar al vacío? Y el vacío es una percepción espacial y no odorífera. ¿Será que el olfato se estimula por la sensación de vacío que produce el espacio desocupado ante nuestros ojos?
somos kinestésicos, ¿cierto? Somos sensación. Es precisamente la sensación esa, ¿cierto? Cuando esa percepción va de un sentido a otro. Digamos que todos hemos recorrido de alguna manera las ciudades y podríamos percibir que cada lugar es único, pues porque precisamente puede ser recordado por una interacción de las sensaciones. No sé, recuerden, por ejemplo, un café en un lugar esperando algo importante, o el olor a clínica, esperando algo que nos hace poner nerviosos, ¿cierto? Es decir, las sensaciones que vivimos en los lugares son las que conforman los lugares. Uno no solo se acuerda de un lugar como por las cosas, sino por la sensación de las cosas en uno, que eso es distinto, ¿no? Es muy diferente. Mm, Históricamente, la importancia se le ha dado a la visión, incluso hablando de la arquitectura y hablando de la vida cotidiana. ¿Cierto? Es decir, la visión ha sido considerada como la actividad sensorial mayor, ¿cierto? Que nos ha mantenido, de hecho, muy distantes de la concepción corpórea del mundo. Últimamente, hace unas décadas, es que se ha empezado a pensar la ciudad para personas que tienen desarrollados más otros sentidos distintos a la visión o que no lo tienen, ¿sí? Pero uno hace el ejercicio. En Armenia hacíamos un taller en ese congreso de bioclimática, hacíamos un taller de caminar por un espacio urbano, por una calle, una acera, con los ojos cerrados. Qué complicación, qué complicación. Y eso que no estábamos en un barrio de estos de Medellín, donde no hay aceras porque son los quicios y las escalas de todas las casas que se extienden hasta el borde con la calle y tú no puedes caminar si no tienes otra ayuda, ¿cierto? Y no tienes ojos en ese momento, ¿cierto? Y nos dimos cuenta que la mayoría de diseños están hechos es para deleitar los ojos. Y eso configura un modelo arquitectónico que no solo está desequilibrado desde el punto de vista de la experiencia, como dice Moore and Blumer, sino que corre el peligro de convertirse en algo tan restrictivo, tan exclusivo como lo sería una pequeña casa con un gran mirador, ¿cierto? Es como no tener centro, no tener cuerpo, pero tener muchos ojos, ¿cierto? Esa es la metáfora que ponen estos dos autores en Cuerpo, Memoria y Arquitectura. Es como una casa con un gran mirador. Todo está hecho para mirarse, ¿cierto? Pero finalmente, ¿cómo es ese centro, ¿cierto? Dice unos grandes ojos hacia afuera y sin una conciencia hacia adentro que somos tacto. Si este es olvidado o privado del significado y memoria arquitectónica, ¿cómo podremos entonces reaccionar ante los estímulos externos? ¿Cómo podemos responder a acontecimientos tan numerosos y diversos que se producen en el ambiente, por ejemplo? Nosotros, cada uno, va haciendo entrar a sus diseños, a sus espacios, a sus arquitecturas, personas, lugares, con sus cosas. Uno recibe una visita y le regalan un jarrón, y ese jarrón empieza a ser parte de las sensaciones del lugar. ¿Cierto? El mundo está configurado realmente por personas, por cuerpos, por objetos, ¿cierto? Somos todo ello. Y cada elemento visual de ese mundo, ¿cierto? El color, la temperatura, la textura, el olor y los sonidos son las que conforman ese hábitat, nada más. Un jarrón que nos regala alguien representa a ese alguien por su forma, su textura, su calor, su color, ¿sí? Los materiales realmente y esas cualidades estéticas, como vemos acá, están reconfigurando el mundo. Este es el mismo espacio, pero visto con unos lentes azules. Y no sé si pueden percibir, por ejemplo, cómo se torna de frío ese lugar al estar un poco más azul, al estar un poco más azul, especialmente. Pero también ese lugar, cómo puede ser concebido un poco más caliente cuando le cambia el color, ¿cierto? Cuando soy capaz de hacer como esos traslados de texturas y de colores en los ambientes. ¿Por qué no diseñamos espacios para tener más calor en un lugar que es frío?
o al revés, ¿cierto? Eva Heller, con esta teoría que tiene la psicología del color, pero de los acordes, nos trae una posición muy interesante. Nosotros estamos acostumbrados a que el rojo es pasión, el amarillo alegría y el azul ¿qué? Tranquilidad o el verde, ¿cierto? Pero resulta que no, los colores no operan así porque tú casi nunca ves solo rojo en tu vida, ¿cierto? Sino que ves un montón de colores interactuando. Eso se le llama un acorde, ¿cierto? Como el acorde de la guitarra, que son varias notas que operan al mismo tiempo. Según Eva Heller, esa composición cromática, según unas proporciones, perdón, generan unas emociones y unas sensaciones, ¿cierto? Por ejemplo, el rojo más el rosado dan la sensación de amor. No es que el rojo solo sea amor, porque el rojo, el amarillo y el negro es, por ejemplo, más la ira o el odio. Es qué rico revisar un poco los colores de nuestros hábitats, de tu casa, de tu sala, de tu estudio, ¿cierto? Finalmente el diseño es un campo multisensorial lleno de posibilidades para ser imaginado nuevamente, ¿cierto? Para cambiar el hábitat, para modificarlo, ¿cierto? Cómo la arquitectura puede ser un asunto para que el diseñador lo transforme desde una mirada más multisensorial, llena de imaginación. Sería mucho más interesante, ¿cierto? Ahora bien, cabe preguntarnos por los sentidos, ¿cierto? Yo hago como una relación muy directa entre los sentidos y las ecologías de Félix Guattari. Nos hemos preguntado siempre cuántos sentidos tenemos, ¿sí? Hay personas que pues inmediatamente dicen que tenemos 5 y que las mujeres tienen disque 6, como si las demás personas no tuvieran intuición, no, muy raro, ¿sí? O como si solo se tratara de 6. Pero resulta que Félix Guattari en las 3 ecologías plantea una relación muy interesante del ser humano también con estos siguientes estamentos, consigo mismo, ¿cierto? Con los demás y con el ambiente, ¿cierto? Esos son la ecología social, la ecología mental y la ecología medioambiental. En el orden que los dije sería la mental, ¿cierto? Con todo ese pensamiento, ese cuerpo propio, la ecología social con los otros y la ecología medioambiental con el lugar, ¿cierto? El lugar, pero no solamente como espacio, sino como el lugar político, el lugar del conflicto, o el lugar de la risa, ¿cierto? Como una fiesta, el lugar de la felicidad, ¿cierto? De la euforia. Entonces vamos como a explicar brevemente cada una por cuestiones de tiempo, ¿cierto? En esta relación, pues esta apuesta que yo hago sobre Félix Guattari y Rudolf Steiner con sus 12 sentidos. ¿Cierto? La ecología mental, ¿cierto? Digamos que de alguna manera obedece a esa propio percepción, ¿cierto? Que es la percepción del cuerpo propio, del interior, ¿cierto? Porque es que uno se siente el cuerpo propio, ¿cierto? Y ahí está, el sentido del tacto, el sentido vital, ¿cierto? Cuando uno se siente vivo realmente, ¿cierto? Cuando uno se siente mal o se siente bien, ¿cierto? Se siente indigesto, el sentido del movimiento propio, cuando uno va a la derecha, cuando se está inclinando, ustedes se imaginan que uno no se da cuenta cuando se está inclinando, ¿cierto? Cuando se está acostando o levantando, ¿qué tal fuera? ¿Cierto? El sentido del equilibrio también, ¿cierto? Y estos sentidos son muy interesantes para percibirse en ese diálogo de sensaciones, ¿cierto? Estoy agitado, estoy plácido en la ciudad, ¿cómo estoy yo en este espacio? Es decir, la experiencia sensible parte de mí, ¿cierto? Es como cuando uno está indigesto, todo está indigesto, ¿cierto? Si uno tiene fiebre, todo es febril, ¿cierto? Entonces hay que, pues como empecé la conferencia, ¿cierto? Que el mundo no mide el cuerpo, ¿cierto? Si uno está feliz y amanece feliz, resulta que el mundo también. Tenemos esta otra ecología de Guattari que la asocio con esta ecología, con este sistema, ¿cierto? De sentidos de Steiner, que son, primero, el sentido térmico, ¿cierto? El sentido de lo que está caliente, de lo que está frío, fundamental en el mundo. Esto es medioambiental, ¿cierto?
Entonces, es la percepción de las cosas, del entorno. Por eso también está el sentido del gusto, ¿cierto? Porque uno casi no se sabe a uno, no pertenece al conjunto anterior, ¿cierto? Sino que uno realmente prueba lo que está allá. Está el sentido del olfato, ¿cierto? Porque incluso cuando uno se huele, ya uno hace parte de lo otro que llega al olfato de uno. Y está el sentido de la vista, ¿cierto? Son los sentidos, los canales por los que vemos todo este entorno que habitamos. El sentido del olfato, por ejemplo, está ahí, ¿cierto? Yo me acuerdo mucho de la casa de mi abuela en la calle de Ecuador, por Boston, ¿cierto? Yo reconocía que había vuelto a la casa de mi abuela porque olía como a las alfombras y tenía unos tapetes preciosos, mezclado con el perfume dulce del polvo facial, un Angel Face como de cajita roja oscura que siempre llevaba puestas sus mejillas y que me guardaba las cajitas para que yo jugara. Eso es la casa de mi abuela. Y no dije cómo era la casa, ¿cierto? Que tenía balcón y que tenía las baldosas de X manera y que tenía patio interno y externo, sino que los espacios también los configuramos por estos sentidos, ¿cierto? Nuestra experiencia sensorial del medio ambiente se origina es en el interior de nuestro cuerpo, dice Johnny Palasma, en el interior de la boca, casi como que en ese universo de papilas gustativas en donde empieza a generarse el, la experiencia del mundo. Por eso fue tan difícil cuando a las personas les dio COVID y perdieron el gusto, ¿cierto? O yo me acuerdo de alguien que siempre me dice, lo más terrible de esta gripe es que las cosas no me saben a nada. Y es porque el mundo empieza a ser insípido, ¿sí? Miremos esta otra ecología, ¿cierto? Que es la percepción de los otros, ¿cierto? El sentido del oído, el sentido de la palabra ajena, ¿cierto? Del pensamiento ajeno. Es decir, poco desarrollado. Hoy en día, hasta, yo no sé si ustedes todavía estén ahí, que estamos virtuales, ¿cierto? Pero escuchar al otro hoy en día es muy difícil, ¿cierto? Y sentir que ese sujeto tiene emociones distintas a las que yo les estoy contando. Ojalá esto fuera una conversación y no una conferencia, porque sentido del yo ajeno en este momento lo tengo nulo, pues porque no los siento, ¿cierto? Pero es un sentido que es absolutamente humano, porque la humanidad es una condición de comunidad, ¿cierto? Es sentir al otro. De hecho, el hombre siempre busca comunidades, ¿cierto? Busca sentirse, sentir a los demás, ¿cierto? De hecho, cosa más brava que cuando el otro me muestra indiferencia, no sé qué haya, ¿cierto? Entonces, para ir finalizando, la intención, pues, es generar una invitación para diseñar arquitectura en armonía con y para estos ecosistemas. Esa es una imagen de Du Sun, es un artista, ¿cierto? Que traigo esto a colación, porque son unas arquitecturas hechas de tul, de velo, ¿cierto? Pero lo más interesante es la apuesta. La apuesta es, si somos conscientes de estos conjuntos sistémicos de sentidos, los cuales se relacionan también entre ellos, podremos tener una experiencia sensible enriquecida que nos permita diseñar arquitectura en armonía con y para los ecosistemas. Si el cuerpo es capaz de equilibrar los mecanismos fisiológicos de termorregulación, por ejemplo, es capaz de lograr el equilibrio térmico y por tanto el confort climático, no solamente frente a la temperatura, sino también desde la conciencia de los sentidos, ¿cierto? Entonces podríamos generar un mayor estímulo frente a la comprensión de la localidad, del barrio en el que vamos a generar un diseño, ¿cierto? Del lugar desde donde y para el cual diseñamos. Sentir la historia cromática de un barrio. Es como las iglesias que llegan a los municipios. Yo me acuerdo cuando conocí la iglesia de Sonsón. Yo dije, esto es como, o sea, aterrizó un ovni acá. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque no estamos teniendo en cuenta ni la paleta de colores ni el alfabeto visual de los lugares que marcan identidad cultural, ¿cierto? Nuestro diseño se acerca a la identidad cultural del lugar al que vamos a darle nuestro diseño, ¿cierto?
dialoga con el ecosistema. Podemos concluir entonces que la arquitectura se puede diferenciar según la particularidad sensorial que ésta active. Si no, seguirá siendo una arquitectura ajena, súper chic, o no, o ni siquiera, ¿cierto? Cuando pensamos, por ejemplo, en la vivienda de interés social, pues ¿por qué no pensamos en que como es chiquito, se va a tocar un montón, ¿cierto? A ver si pensamos un poco que toca la espalda cuando está cocinando porque tiene el muro ahí pegado, ¿cierto? O cómo hacemos para ver un poco más a través de los muros tan chiquitos, ¿cierto? Simultáneamente la arquitectura donde domina el sentido de la vista, solo desde el mirar, no sinestésicamente, no mirar con los otros sentidos. Es decir, solo ojo centrista, ocular centrista. También podemos desarrollar una arquitectura proveniente de la experiencia del cuerpo, de los músculos, de los huesos, de la piel. Diseñar una arquitectura que sepa del olfato, del gusto, del oído, del lenguaje, de la temperatura, del equilibrio, de los sentidos en su conjunto dinámico y sistémico. La tarea incesante de arquitectas y arquitectos es diseñar metáforas de vida llenas de sensibilidad que concreten y estructuren nuestra experiencia en y con el mundo, pues su ejercicio de diseño permite demostrar y materializar ideas, imágenes, ensoñaciones e imaginaciones de la vida en escenarios reales. Es llevar la experiencia corpórea ideal de un ser que siente desde sus diferentes ecologías hacia el plano de lo real, de lo posible. Las diversas ecologías, mental, social y medioambiental, son posibles de intervenir desde el ejercicio arquitectónico a partir de la identificación y del ser conscientes de las sensaciones que se pueden generar en ellas, pues los relacionamientos con lo otro, con los otros y con la mismidad deberían ser asistidas siempre por el diseño. Para finalizar, me gustaría, bueno, estas son unas ilustraciones de Yasei Yerka, bueno, un dibujante, artista, que hace como unas metáforas de las ciudades invisibles. Y quería terminar con esta fotografía para invitarlos siempre a tener como esa percepción, ¿cierto? De la arquitectura en diálogo siempre con el lugar. Bueno, no sé si por aquí tengo unos agradecimientos y por supuesto que una bibliografía, la que nutre esta investigación, que más que una conferencia se instala como allí. Bueno, ¿cómo vamos con el tiempo, señorita Jackie? ¿Terminamos? Bueno, a partir de este momento podemos abrir un espacio para preguntas. De pronto tienen alguna inquietud, algún aporte, entonces los escuchamos. Pueden levantar la mano para darles las palabras o escribirnos en el chat. Listo. Bueno, Bueno, dado que no tenemos preguntas, entonces damos por concluido este espacio, no sin antes agradecerle a María Isabel, muchas gracias por su intervención y a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Ah, bueno, aquí veo una preguntita en el chat. cuéntame. ¿Te la estás viendo tú que yo no? Bueno, ¿qué piensas de la arquitectura? Acá hay una palabra de Le Corbusier, eh, específico, el modulor. Es muy general, dice. Ay, yo la veo bien. ¿Qué piensas de la arquitectura de Le Corbusier en específico? El módulo. Es muy general. Pues mira, yo creo que los arquitectos,
como Le Corbusier, tuvieron un gran sentido del factor humano, ¿cierto? Recordemos como todas sus eh, ¿cómo se llama? Como sus antecedentes y sus líneas como de escuela, ¿cierto? En donde había una relación muy grande con la funcionalidad, por ejemplo. Cuando hablamos de la funcionalidad, eh, podría reconocerse incluso la experiencia estética, ¿cierto? Es decir, espacios que funcionan para cosas muy específicas y para cuerpos que activan labores o roles, ¿sí? Pienso que Le Corbusier y sus colegas, ¿cierto? Tuvieron una enseñanza gigantesca para todos nosotros en lo áptico, en las texturas, por ejemplo, en el color, ¿cierto? En todos los componentes estéticos, ¿sí? Siento que incluso hoy en día cuando se intenta interpretar a Le Corbusier, se cae solamente como en el ejercicio fácil de la forma y del color. Volvemos otra vez al ojo, ¿cierto? Pero habría que revisar, por ejemplo, detalles arquitectónicos que se pueden observar en las construcciones de Le Corbusier y que están hechas solamente para un cuerpo vivo. Y no lo digo porque admire a Le Corbusier, ¿cierto? Sino porque hay que ponerle ojo estético para encontrar las sensaciones que están allí presentes, ¿cierto? E incluso revisar un poco los bocetos, los pensamientos de Le Corbusier. Bueno, aquí ya nos levantaron dos manitos, entonces no sé si Patricia quiera dar un aporte. María, gracias por la invitación y era como hacer un comentario y es este despertar de las sensaciones. Me hizo recordar cuando cuando no teníamos internet ni estas cosas pues para uno mirar, por ejemplo, cuando uno iba a viajar o a viajar, entonces uno se imaginaba las ciudades y ahora que uno va a viajar, uno se mete y mira, "Ah, bueno, voy para tal parte, para tal pueblo, tal ciudad". Sin embargo, a pesar de que uno mire y vea algo de la historia o algo, la sensación, o bueno, o por ejemplo un museo, una obra de arte, uno la puede ver en los museos virtuales, pero verla personalmente, ya con estos, con los ojos, la sensación y la textura, eh, la diferencia que hay tan grande cuando uno ve con los ojos, pues El presencial, cuerpo, podríamos decir, claro. ahí entonces, el cuerpo. Eso me hizo recordar, pues, como esto de ver las cosas es muy diferente cuando uno ve el cuerpo así o cuando lo ve virtual y nos perdemos mucho, entonces nos estamos conformando mucho también con lo virtual. Y dice, no, yo ya lo vi, pues ya vi la exposición y ya la vi virtualmente y de lo que nos perdemos cuando no lo vemos presencialmente. Claro, y es porque no somos conscientes de que cuando lo vemos presencialmente, estamos oliendo, por ejemplo, Ujú, y estamos también oliendo con otros tactos nuestros, ¿cierto? Y ujú, que estamos sintiendo el peso de nuestro cuerpo en ese piso y la proporción de nuestro cuerpo en ese lugar. Estaba pensando en la exposición de María Teresa Incapié, ¿cierto? Que cuando uno va ujú, al MAM, ¿cierto? Es muy distinto ver la obra de María Teresa. ¿Cuántas veces hemos visto la obra de María Teresa Incapié en libros o en páginas? ¿Cierto? Pero otra cosa es asistir, ¿cierto? Y cuando dices lo de la experiencia por Google Earth, por ejemplo, o por textos, o por páginas web, cuando uno ve, por ejemplo, Barcelona, ¿cierto? En las fotografías, con esos colores nítidos, todo, ¿cierto? Cuando uno ve a Gaudí, ¿cierto? Con ujú, todos los colores nítidos, pero cuando vaya a la Pedrera o a la Casa Batlló, ¿cierto? Y siente realmente la piedra y la siente fría. Y si va en otoño, también la siente fría como quizás la sintió Gaudí y con el olor de los barceloneses, los franceses y los otros que están ahí, eso es otra piedra, ¿sí? ujú. Me hiciste pensar en, en una idea muy bonita de Le Breton, que te la voy a leer.
Ujú. Dice, me gusta que el saber haga vivir, que cultive, me gusta convertirlo en carne y en hogar, que ayude a beber y a comer, a caminar lentamente, a amar, a morir, a veces a renacer. Me gusta dormir entre sus sábanas, que no sea exterior a mí. ¿Cierto? Es Qué mezclar bonito. ese saber, eso lo dice, con esa cita empieza André Le Breton su texto sobre la antropología de los sentidos, pero adivina quién está citando, a Michel Serres con los 5 Ujú. sentidos. Mira lo que dice, que es que el saber produzca todas estas sensaciones de sabor, ¿cierto? Es una declaración inminente a Descartes, ¿cierto? Frente al pensamiento, no, no te preocupes, yo voy virtualmente. Espero que lo hayan podido degustar un poquito desde la virtualidad. Muchas Gracias, gracias, Patricia. Mari. A ti también. Bueno, y no sé si para cerrar, Laura Serrano nos quiera como complementar de pronto la pregunta que nos hizo en el chat. Hola, buenas noches, María, buenas noches, Jackie, ¿cómo están? Hola, Eh, muy bien, Laura. Bien. no, pues realmente, primero también agradecerte, María, por esta charla tan interesante. Yo creo que hacen falta muchísimas de estas charlas, especialmente la arquitectura, ¿no? Que, bueno, la arquitectura y otras también, pero en la arquitectura que, no sé, hace falta como el sentir y pues somos pues la humanidad los que más aprovechamos la arquitectura y estamos perdiendo ciertos sentidos hacia ella. Entonces te agradezco muchísimo por eso. La pregunta que te hice de Le Corbusier es porque yo soy una admiradora. A mí me gusta mucho, pero ahora que acabas, de hecho mi tesis de arquitectura fue muy relacionada con todo lo de la arquitectura de Le Corbusier, pero ahora que acabas de tocar el tema de esa humanidad diversa y de pensar la humanidad diversa, hasta en culturas, hasta sí, en tan específico para la arquitectura, para el aprovechamiento de la misma, digo yo, Le Corbusier se queda creo que un poco corto o quizás uno como nuevo arquitecto, digamos, podría, no sé, generar como una innovación a partir de eso que ya existe, generar como un valor a partir de eso que ya existe y crear esa arquitectura de la que tú hablas, que es muy necesaria en estos tiempos, además después de esta pandemia y todo esto. Entonces, me parece que es súper interesante y te agradezco muchísimo por eso. Laura, qué rico. Sí, es que considero igual, ¿cierto? Que por ejemplo cuando uno ve el módulo de Le Corbusier, realmente hay un sentido muy bello allí, que es el mundo y la arquitectura desde la medida del ser humano. Es decir, no es ni más ni menos, ¿cierto? Lo que pasa es que no hemos entendido, y por eso siento que dices lo que dices frente a que se puede quedar corto, pero quizás somos nosotros, que seguimos pensando que lo que estaba hablando era de la escala, solamente, pero también es una escala perceptual, ¿cierto? Es en qué proporción podemos nosotros, por ejemplo, sentir eh, la catedral. No es solamente la escala, ¿cierto? Sino la escala de la sensación, la escala de la percepción y que finalmente las cosas están hechas es para el cuerpo, no para nada más, no para la cabeza solamente, porque es que la cabeza, por supuesto, ¿cierto? La cabeza es la que le ayuda al cuerpo a establecer jerarquías, a analizar, a proceder. Entonces, bueno, estamos muy sintonizadas en ese sentido, en ese aspecto, Laura. Y te Muchas agradezco tu gracias, percepción. María. Gracias, María. Bueno, ahora sí damos por terminado este espacio. Nuevamente le agradezco a María Isabel y a todos los que nos acompañaron. Que tengan una feliz noche. Bueno, muchas gracias a ustedes también por su atención, que siempre insisto, es el mayor botín, la atención. Muchas gracias, pues. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Chao, gracias, Aleja.